Entonces nos piden mostrar que la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio es una transformación lineal. Entonces el espacio B es Rn, entonces el subespacio pues va a tener dimensión finita, o sea, existe una base. Entonces tenemos que, como W es un subespacio de quien a la final de Rn, entonces la dimensión de W es menor o igual que n. Bien, entonces ¿qué hacemos? Nos tomamos una, bueno, porque a la final que la proyección ortogonal, vamos acá este pedacito. Tenemos que la proyección ortogonal de H, un subespacio Rn, bueno, nosotros que lo llamamos W, entonces necesitamos una base ortonormal. ¿Qué es una base ortonormal? Que el producto punto entre dos vectores de ellos, un I y un J, siempre le va a dar 0 y que todos ellos tienen norma 1. Bien, y son pues, como es una base, son linealmente independientes. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, son ortogonales 2 a 2 y todos tienen norma 1. Entonces, con una base ortonormal, ¿de quién? Del subespacio H, definimos la proyección ortogonal como esta combinación lineal. Nótese que los B por el 1, o sea, el vector B por el producto punto B por U1, eso es un escalar. B por U2, otro escalar. B por U3, por U sub 3 y así sucesivamente hasta el B por U sub K, todos son escalares. Entonces, a la final que tengo una combinación lineal. Escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector. La cosa es una. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, tengo que mi subespacio W es subespacio de quien de Rn. Entonces, la dimensión de él es finita. Entonces, planteamos una posible, es dimensión, o sea, tiene una dimensión K con K menor o igual que N, ¿listo? Y mayor o igual que, pues vamos a suponer que no es el espacio nulo, pues suponemos que al menos tiene dimensión 1, ¿cierto? Pero bueno, el K, vamos así, listo. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, sea B, unos básicos, unos USUT 1, USUT 2, o bueno, llámalos W para denotar los básicos. W1, W2, hasta W sub K, una base ortonormal, ortonormal, ¿de quién? De W. Es decir, el producto punto de ellos, o sea, lo que recordamos ahí simplemente, W sub I por punto W sub J, el producto punto es 0, para todo I distinto de J. Y la norma de cada W sub I es siempre 1, para ir variando entre K y 1. Eso es lo que quiere decir que sea ortonormal. Y bueno, pues son linealmente independientes. Son linealmente independientes porque si no, no serían base. Bien, ahora, entonces la proyección ortogonal se define como esa combinación lineal. Entonces decimos, probar que esa es una transformación lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Cojamos dos vectorcitos, entonces decimos, sean un vector X y un vector, ¿quién? Y un vector Y. ¿En dónde? En W. Como él tiene esa base ortonormal, entonces él se descompone a través de los básicos, ¿cierto? A través de los básicos. Entonces hacemos lo siguiente. Antes de eso, recordemos un par de propiedades del producto punto, antes de establecer eso. Entonces, un par de propiedades del producto punto es que si yo tengo un vector X, producto punto, por la suma de dos vectores, un vector Y y un vector Z, entonces el producto punto distribuye, es decir, le queda X punto el Y más X punto el Z. Producto punto distribuye. Y la otra propiedad que necesitamos es que permite sacar escalares. ¿Cierto? Es decir, hace lo siguiente. Si yo hago, por decir, el alfa X producto punto un Y, eso es lo mismo que alfa producto punto el X con el Y. Y lo mismo que X producto punto con el alfa Y. Esas son las dos propiedades que voy a utilizar. Eh, porque son espacios sobre los reales, ¿no? Producto interno sobre los reales. Bien, entonces, decimos sean un vector X barra y un vector Y barra, ¿en donde? En Rn. Y
un escalar, llamémoslo alfa, en R. Listo. Bien, entonces sabemos que la proyección sobre el subespacio W del vector X, ¿quién es? Es la sumatoria, vamos a escribirlo así compacto, la sumatoria, o sea, eso que tenemos acá los que no en forma sumatoria. Toda esa suma acá la vamos a escribir, entonces la sumatoria de quién, del B punto el U sub I n con el U sub I desde I variando 1 hasta acá. Estos que vamos a ver así. Entonces en nuestro caso va a ser la proyección va a ser desde I variando a 1 hasta acá del escalar ¿quién? El escalar, el vector X, nuestro vector X, producto punto con los básicos que son los W sub I por el vector U sub I. Listo. Esa es la proyección de X. La proyección del Y. La proyección del Y sería, pues, respectivamente cambiar el X por el Y ya. Entonces vamos a armar un vectorcito. Vamos a armar un vectorcito B, que va a ser X barra más alfa veces el Y barra. Entonces, ¿qué pasó? La proyección del vectorcito B es esta cosa de acá. Pero ¿quién es el B? Entonces nos quedó que esto es la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá. Acá el B ¿quién es? Entonces el B es X barra más alfa veces el Y barra. Producto punto con el W sub I. Y eso multiplicado por es escalar por el vector W sub I. Bueno, pues aplicamos las dos propiedades que nombré del producto punto, producto interno. Pues acá primero, pues me va a quedar la sumatoria, entonces la sumatoria es de I igual a 1 hasta acá. Distribuyo, entonces me quedó simplemente ¿quién? X punto el W sub I más alfa veces el Y punto el W sub I en la dirección del W sub I. Bien, estos son escalares a la final. Entonces acá hago el último pedacito que es sacar el escalar alfa del producto punto, es decir, del primer paréntesis, y luego simplemente distribuyo y separo dos sumas y ya quedaron las dos proyecciones. Entonces me quedo acá, esto acá, bueno, esto acá me quedó escrito como el escalar alfa por Y punto el W sub I, y eso es un B. Esto es un escalar, esto es un escalar, por ese escalar le da un escalar, entonces todo esto es un escalar. Pero como esto es un vector a la final, un vector por la suma de escalares, pues por axiomas del espacio vectorial, yo puedo separar eso distribuir este vector por la suma acá, por el primer escalar más este vector por el otro escalar. Entonces nos quedó que esto es la suma desde I igual a 1 hasta acá. ¿De quién? ¿De quién? De el X punto el W sub I por el vector W sub I más ¿quién? El alfa Y por el W sub I en el W sub I. Y luego separo son dos sumas. Bien, entonces nos quedó que así. Y como lo había escrito arriba, bueno, y acá puedo además, pues el alfa no depende de la I, entonces puedo sacar el alfa de la sumatoria, ¿cierto? Entonces al final me queda la sumatoria. Lo voy a multiplicar por el alfa. Entonces aquí, ¿qué le quedó esto? Esto de acá, ¿quién es? Esta es la proyección sobre el subespacio W de quién? Del vector X más alfa veces ¿quién? La proyección sobre el subespacio W de quién? Del vector Y. Y ganamos. Es una transformación lineal porque envía una combinación lineal en combinación lineal.